Regresamos entonces, estamos con el congresista del PPC, Juan Carlos Eguren, con quien vamos a hablar primero sobre el ranking de inversiones del sector público durante el primer trimestre. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por Buenas noches, Juan José, gracias a ti por la invitación. Bien, cuéntanos cómo acabó el primer trimestre, tal vez si tomamos como promedio el 2014 como referencia. Mira, si me permites poner en contexto el ranking, porque estamos arrancando un año, el año pasado no fue de los mejores, tuvimos un crecimiento de 2.3%, depresión en las exportaciones por el orden del 10%, inversión privada prácticamente cero y un ligero decrecimiento de inversión pública. ¿Cómo estamos arrancando el año? Arrancamos con 4.8 de meta de crecimiento y el ministro de Economía ya habla de 4, pero los consensos de los economistas están llevando la cifra alrededor de 3. Las exportaciones a febrero tienen una caída de 18%, en consecuencia no está fácil, no es un buen momento para la economía. En ese contexto entramos al ámbito de la inversión pública, siendo indispensable más que nunca ahora que el sector público invierta con mayor eficiencia para compensar el vacío que está dejando el sector privado. No ha sucedido por dos razones. La primera, entendible y además previsible. Tenemos nuevas autoridades locales y nuevas autoridades regionales que obviamente en 90 días recién están sentándose y tomando conocimiento de las responsabilidades que han asumido. Hay un estudio de alguien que sostiene que toma más o menos entre 10 meses y un año para que una autoridad regional o local empiece a gastar efectivamente, ¿no? Sí, entonces no solo va a ser malo el trimestre, va a ser en ascenso, pero va a ser un primer año malo en inversión pública de gobiernos locales y regionales. Más o menos 60% de la inversión pública total, ¿no? Sí, con transferencias del gobierno nacional, más o menos, sí, un 60%, un poquito menos, ¿sabes? Porque el gobierno nacional ha ido incrementando su... Te doy la cifra, el presupuesto del gobierno nacional es 17.000 millones, 17.700 millones. Gobiernos regionales 5.500, gobiernos locales 9.700. O sea, tienes 9 y 5, 14, 15.000 versus 17. O sea, hoy es más alto el presupuesto del gobierno nacional. Lo que es destinado para inversión, porque el presupuesto total son 118.000. 118.000 para este año. Así es, y 33.000 es el total de inversiones. Entonces, en ese escenario... Es gasto corriente, entonces. Es gasto corriente, claro, 33.000. Es un pésimo ratio, en verdad, ¿no? Que ha mejorado una enormidad y estamos dentro del promedio, sobre el promedio latinoamericano. Es algo que hemos venido mejorando, o sea, más ha crecido nuestro PBI que nuestra capacidad de gasto, aunque ese ratio que era ascendente de manera sistemática se ha frenado con este gobierno por el impulso a los programas sociales, ¿no? Entonces, ha bajado inversión y ha crecido inversión o gasto social, como queramos verlo, ¿no? Correcto. ¿Qué sucedió con el gobierno nacional? Ahí no había justificación. O sea, está entrando más bien a su último año, debería estar con todo el expertise encima, y sin embargo ha invertido 11.2% de su presupuesto. ¿Del 100% que tenía que invertir durante todo el año o del 100% que tenía que invertir en el primer trimestre? Lo que es que tiene el presupuesto es anual. Entonces, de sus 17.000 millones ha gastado 1.900 millones, lo cual representa 11,2. Terminó gastando menos que los gobiernos regionales, que han ejecutado 12,7. Entonces, inexplicable. Un primer trimestre ideal debería ser entre 20 y 25. Significa que en los próximos 3 trimestres tienen que gastar 89% para poder cumplir el 100% programado. Exactamente, ¿no? Entonces, muy decepcionante. Y así lo vemos comparativamente febrero a marzo del año pasado y marzo de este año. En marzo del año pasado se ejecutó 14.2% del presupuesto, ahora hemos caído a 11.1%. Lo que debió ser anticíclico, claro, terminó siendo al revés. Porque perfectamente además podrían haber hasta acelerado la primera parte, podrían haber llegado a 25%. Debió ser la idea, justamente en el tema anticíclico de presionar desde el sector público. Y por otro lado, ya en montos, el año pasado a marzo se invirtió 4.600 y ahora se ha invertido 3.600, 20% más
en términos monetarios. ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Porque en verdad, como tú dices, es algo absolutamente inexplicable, ¿no? Sí. No tiene sentido ni político, ni económico, ni fiscal, porque esto ya está presupuestado. Así es. O sea, el dinero está ahí. Es un tema de gestión. O sea, tenemos pues siete primeros ministros en lo que va en 4 años, ¿no? Pensé que me ibas a decir 7 primeros ministros en funciones. Yo estaba contando 3 hasta ahora, pero bueno. Ya son 7. Okay. 7. Entonces, esta inestabilidad, el ruido político, yo creo que ello desconcentra mucho. Incluso me ha llamado la atención, y lo toco en particular porque le tengo buena onda, ¿no? Porque creo que es un buen ministro, creo que debemos que apoyarlo, que es el ministro de Educación. Y me llama la atención porque ha ejecutado el 7% de su presupuesto, donde debemos entender que de enero a marzo debes meterle pues el gran impulso, ¿no? Antes de que comiencen las clases. Porque una vez que comienzan las clases ya hacer mantenimiento, reparaciones, ampliaciones. Casi todo es gasto corriente, ya no es inversión. Así es. Entonces, ahí encuentras lo difícil que le está resultando al gobierno. Y es un sector en el cual no puedes invertir... Bueno, no puedes invertir como deberías invertir, digamos, mientras que están en clases. Exactamente. O sea, tú tienes que aprovechar enero a marzo para hacer las inversiones. Todo lo que es sobre todo mantenimiento, que es tan importante, porque el grueso de la infraestructura está, y obviamente vas haciendo más colegios, ¿no? Pero el grueso lo tienes todos los años que darle mantenimiento. ¿Has podido hablar con el ministro de Educación? No, eso recién lo hemos sacado ayer. Y no solo es el caso de educación, tienes... Agricultura, que es un sector que está directamente relacionado con los sectores de pobreza. 14.4. Agricultura está sobre el promedio. Defensa, que lo ha manejado nuestro actual premier, está muy bien, 19.1. Transportes y comunicaciones siempre bien, con 15.2. Agricultura acabamos de comentar. No es matemático, pero digamos que del 100% lo divides en trimestres, más o menos tienes que avanzar 25% por trimestre. No es matemático, pero lo que uno esperaría es que esté bordeando el 20 a 30 para que puedas más o menos ir avanzando. Ahora, estacionalmente siempre se dice que el primer año arranca medio flojo, el primer trimestre, pero el tema de estacionalidad de clima, ¿no? Se busca algunos pretextos, pero finalmente, en este año en especial, y es a donde quiero incidir, es que al tener el enfriamiento de la economía y una retracción de la inversión privada, era fundamental el impulso del gasto fiscal que no se Tú no dices, cuando te pregunto cuál es la razón, tú me dices gestión. Si le preguntara a un oficialista, no me va a decir gestión, ¿qué es lo que me diría? Yo creo que todos se van a decir gestión, porque así como podemos mostrar, y lo mostramos, cómo los gobiernos regionales han ejecutado, siendo nuevos, más que el Poder Ejecutivo, como ministerios han ejecutado muy bien. Eso no es culpa de empresarios, de sindicatos, de anticapitalistas. No tiene nada que ver. No es culpa de la oposición, el afrofujimontesinismo no está detrás de eso. Ya está el presupuesto, no hay ninguna norma en giro. Y en regiones tienes Ayacucho, ha ejecutado 29%, La Libertad 26%, Huánuco 23%, y en el otro extremo tienes Ancash, que ha ejecutado 2.3%. ¿No? Ancash, el viejo problema que arrastramos con él. Entonces, unos ejecutan 25 y otros 2. De nuevo, entonces, las reglas de juego son para todos. Para que los televidentes lo entiendan, esto es algo para lo cual están los proyectos identificados, está el dinero separado, y lo único que hay es que comenzar a hacer el proyecto. Exactamente. Cajamarca, que es una región Cajamarca está en media tabla, desde el 2011. Está en media tabla 14%. Media tabla no es el caso. Los que están muy mal es Ancash, Pasco, Puno, Ica, Madre de Dios y mi tierra, Arequipa. Te iba a preguntar con Arequipa, porque el problema de Tía María trae justamente a la mesa la forma como nos desarrollamos. Tía María era un proyecto que iba a brindar canon, que iba a brindar impuestos, que iba a brindar puestos de trabajo. Muchos alcaldes bueno, personas con diferentes ideologías se han opuesto a este proyecto, y lo que uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa para ellos siempre es que el Estado gaste, ¿no? Que sea el Estado el que sustituya de alguna manera la actividad privada. ¿Cómo está Arequipa? Arequipa está abajo, está en el quintil inferior con 5,9%. O sea, ahí sí se nota la gestión nueva, una nueva presidenta, pero la vamos a apoyar Correcto. O sea, en Arequipa las autoridades estamos trabajando muy de cerca y muy de la mano,
muy de la mano. ¿Cuál es tu expectativa para terminar el año? Viendo las cosas como están avanzando con tu experiencia, porque este es, ¿qué cosa? ¿Sexto año que haces este estudio? Sí. Con tu experiencia, ¿hacia dónde crees que puede acabar el año como porcentaje de cumplimiento de la inversión? Tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Estamos comenzando el año cateriano, espero. Cateriano, y siempre lo he seguido y él ha seguido mucho el ranking. Y cuando iba mejorando me decía, mira cómo estoy mejorando. El año pasado terminó en segundo lugar, después de transporte, si no me equivoco. Y ahora también va bien. Es decir, él ha agarrado un expertise y un ritmo en un ministerio que ha crecido mucho su presupuesto, el de defensa. Entonces, tiene convicción, es un hombre que cree en la inversión. Entonces yo espero, confío, que si logra el voto de investidura, él pueda impulsar mucho de manera más decidida el tema de inversión pública, y no solo pública, ¿no? Antes de irme a la pausa, quisiera que todo esto me lo resumas en un número. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuánto crees que vamos a lograr este año? ¿70%? Sobre el 80%. 80%. Sobre el 80%.